Durante el Milenio de Plata, hubo muchos otros reinos de seres mágicos. Entre ellos se encontraba una mujer cuya belleza era admirable pero su corazón era siniestro y poco compasivo, también es conocida como la Reina de la Luna Negra. Es una mujer extremadamente egoísta y solitaria. Le gustan las joyas, es influenciada por su espejo y las riquezas que la rodean. Sin embargo, su historia cambia por completo cuando se hizo la adaptación de la versión impresa a la animación. Ella es la suprema dirigente del circo de Atmun, del que forman parte el trío y el cuarteto de Amazonas. Para apoderarse del planeta Tierra, ella invade la Tierra de Ilusión, un mundo que se encuentra secretamente oculto dentro del interior del planeta y que está íntimamente conectado con este. También hace prisionero al guardián de Ilusión, Helios. Si ya saben de quién se trata, acompáñenme a ver este nuevo capítulo de teorías que rodean a Sailor Moon, y de su posible conexión con ella, que podría haber sido la soberana original de la luna. Ya que les traigo la Reina Neherenia. En el anime, la Reina Neherenia era la gobernante de un reino ubicado sobre un asteroide cercano a la luna. Desde su asteroide, podía contemplar la dicha y felicidad de los habitantes del Milenio de Plata, ansiando gobernar dicho reino en lugar de la reina Serenity. Rodeada de cortesanos que le manifestaban una devoción desmesurada, ella misma era infeliz en su propio reino, víctima de la excesiva idealización de que era objeto. La distancia efectiva que se había creado entre ella y los demás hizo que sufriera de una gran soledad, así como también de un gran complejo narcisista. Pues a pesar de ser tratada con decoro y respeto, no tenía amigos. Así, cuando creció, se volvió superficial y vana, obsesionada con su propia belleza y popularidad. Luego fue tentada por un espejo mágico que le prometía eterna juventud y belleza, si tan solo se comiera todas las almas de todo su reino y las convirtiera en monstruos horribles. Insatisfecha incluso con esto, intentó apoderarse del cristal dorado, un talismán de gran poder. Cuando la reina Serenity se enteró de esto, desterró a Neherenia a la sombra de la luna, donde quedaría encerrada del mundo real para siempre en un espejo. Según el anime, la misma Neherenia fue quien reclutó al cuarteto. Al invadir el mundo de los sueños, pudo escuchar a través de su espejo las risas infantiles del cuarteto, que se hallaban jugando en los bosques de Ilusión. Entonces ella les ofreció el poder de permanecer siempre jóvenes para continuar jugando, a cambio de que la obedecieran. Deseosas de evadir los sinsabores de la madurez, las 4 niñas prontamente aceptaron. Por su parte, la bruja Zirconia reclutó al trío Amazonas, usando su magia para convertir a 3 animales comunes en 3 sirvientes de aspecto humano. En cambio, en el manga, se muestra a la reina Neherenia como una mujer desconocida que se dio a conocer por primera vez en los tiempos del antiguo Milenio de Plata. Es caracterizada como la contrapartida oscura y maligna de la bondadosa reina Serenity, madre de la princesa Serenity y gobernante del antiguo reino de la luna. Según ella misma cuenta, al igual que la reina, Neherenia también llegó al sistema solar desde un lugar lejano de la galaxia, por lo que sostiene que ambas poseen el mismo origen. Oculta en las profundidades de la luna, permaneció allí sin ser descubierta, hasta que la reina Serenity dio a luz a la princesa, momento que Neherenia eligió para presentarse por primera vez en el Palacio Real. Y es de ahí donde parte la primera teoría sobre ella. Como había dicho, ella cuenta que proviene de un lugar lejano de la galaxia, por lo que Serenity también, debido a que dice que tanto la reina como Neherenia vienen desde el mismo origen, por lo que ellas pueden provenir de un lugar que fue devastado o que de cierta manera tuvieron que irse para buscar dónde formar un nuevo reino. Esto podría explicar por qué la reina Serenity no tiene una marca natural de luna creciente como su hija, además de que Neherenia tampoco posee una media luna en su frente, por lo que queda descartado que era la reina original de la luna, ya que tanto Neherenia como Serenity no nacieron de la luna en el Milenio de Plata. Si Neherenia está diciendo la verdad, entonces ¿cómo es que ambas terminaron de enemigas y luchando por el trono lunar? La explicación que muchos fans formularon es la siguiente. Tanto ella como Serenity estaban solas, buscaban un lugar donde pudieran vivir y crear un reino, encontraron una tierra joven, un lugar que jamás habían visto. Sin embargo,
No había planetas ni guardianes que custodiaran la joven Vía Láctea, por lo que la guardiana del caldero se hizo presente. Como se sabe, la guardiana del caldero es la que custodia la creación de las estrellas, planetas y universos, desde mucho antes que se formara la Tierra. La guardiana del caldero buscaba quien pudiera cuidar y salvar a la Tierra de los enemigos. En su búsqueda encontró a Serenity y a Nerenia. En este punto algunos han mencionado que ellas eran hermanas, debido a sus similitudes físicas, pero yo digo que es poco probable, pues a pesar de que tienen el mismo origen, tal vez solo eran compañeras o amigas en su búsqueda. Como decía, la guardiana del caldero tenía que dejar un solo guardián de la Tierra a través de la Luna, para que pudiera protegerlo de invasiones extraterrestres. Sin embargo, vio que Nerenia tenía egoísmo y avaricia por poseer el trono y a su vez el poder, por lo que si tomaba el trono, no protegería a la Tierra ni al sistema solar, sino que lo destruiría todo para hacerla soberana. Por el contrario, Serenity tenía un corazón puro y sin maldad, por lo que ella sería la elegida por la guardiana del caldero. Nerenia no estaba de acuerdo, por lo que se enfrentó a Serenity en una batalla, pero Serenity logró ganarle y así pudo convertirse en la reina de la luna. La guardiana del caldero le encomendó la tarea de proteger la luna y le entregó el cristal de plata. Hago la mención del cristal de plata en esta parte, porque si nos ponemos a analizar bien ambas reinas, puede que al principio ninguna tuviera un cristal así, ya que el cristal de plata es sumamente poderoso, además de que Nerenia tendría en su poder algún cristal similar con que hacerle batalla a Serenity. De hecho, si observamos, los cristales más importantes solo los tienen los guardianes de algún planeta o satélite natural, por lo que llego a la conclusión de que la guardiana del caldero eligió un guardián de la Tierra y le entregó el cristal dorado, para cuidar la Tierra desde su interior, mientras que eligió un guardián de la Luna y le entregó el cristal de plata, e hizo que la Luna fuera habitable para que pudiera proteger y mirar la Tierra y también el sistema solar. Serenity, ya coronada, quiso ser buena con Nerenia, pero esta quería la guerra, pues no la aceptaba como reina de la luna, por lo que Serenity se vio obligada a expulsar a Nerenia a lo más oscuro de la luna, lugar donde se pensaba que no pudiera hacer daño a nadie. Pero Nerenia supo del nacimiento de la hija de Serenity, y entró en cólera, llegando a la fiesta de la princesa y maldiciéndola, logrando así que Serenity la encerrara en un espejo aparentemente por la eternidad. Es por eso por lo que Caos aprovechó esa maldición para crear a Metalia y matar a la reina Serenity y su hija. La segunda teoría nos cuenta sobre cómo es que Nerenia sobrevivió a la destrucción del Milenio de Plata. Si bien ella estaba encerrada en un espejo, pero Sailor Saturn es capaz de destruir toda la vida que hay en el sistema solar. Sin embargo, Nerenia estaba dentro de un universo en el espacio temporal, donde no le afectaba lo que estaba pasando fuera del espejo, por lo que el espejo fue destruido pero ella no, así que ella se quedó en ese lugar mucho tiempo. Miles de años más tarde, en el siglo XX, un eclipse permitió a Nerenia extender parcialmente su influencia más allá del espacio-tiempo donde estaba aprisionada. Fue entonces que ella se encontró con las 4 guerreras llamadas Sailor Cuarteto, futuras guardianes de Sailor Chibi Moon, futura hija de Sailor Moon, que dormían en un profundo sueño, esperando el momento en que ésta las necesitase. Nerenia esparció su poder maligno sobre estas 4, alterándoles la memoria para que se convirtieran en sus seguidoras, conocidas como el Cuarteto de Amazonas. Así fue como el cuarteto se convirtió en parte integrante del circo de Atmun bajo las órdenes de Nerenia. Una vez conseguido esto, se dirigieron al planeta Tierra, invadiendo el mundo secreto de Ilusión y capturando a Helios, su guardián protector. En ese momento Nerenia se hacía llamar la verdadera reina de la luna y dueña del cristal de plata. Envía al cuarteto de Amazonas reiteradamente a atacar a las Sailor Scouts para tratar de arrebatarle el cristal de plata a la reencarnación de la princesa Serenity, Sailor Moon. Todo este accionar llevó a Hotaru Tomoe a crecer rápidamente, y a despertar nuevamente como Sailor Saturn. Y la tercera teoría sobre Nerenia es que ella fue una enviada de Caos para eliminar a la guardiana del caldero para quitarle el cristal de plata. Debido a que más tarde, en la última temporada del manga, se revela que al igual que otros grandes villanos anteriores como la reina Metalia, el gran sabio y faraón 90, la reina Nerenia era también en realidad una criatura nacida de Caos,
el cual es finalmente revelado como el verdadero origen del mal y por tanto antagonista principal de toda la serie. Si bien ella menciona que tanto ella como Serenity tienen el mismo origen, por lo que tal vez vienen de otra galaxia muy lejana, pero no se han puesto a pensar que tal vez ellas nacieron directamente del caldero con un propósito en especial, y que tal vez la guardiana del caldero en realidad creó a Serenity para que se ocupara de la luna, mientras que Chaos creó a Neherenia para destruir a la guardiana y apoderarse del cristal de plata. Tal vez esto se volvió una paradoja bastante confusa, pero tal vez sea posible que la historia de Neherenia sea más compleja de lo que pensábamos. De hecho, su historia podría ser acertada en cualquiera de las dos teorías mencionadas, ya que Naoko nos da ciertas pistas para pensar de dónde salió ella junto con la reina Serenity. Neherenia dice que ella es una reina de la luna, pero tal vez lo dice porque ella deseaba tener el trono, y nunca aceptó a Serenity como la legítima soberana de la luna. Para terminar, la última teoría nos revela que tal vez Neherenia no está muerta como lo muestra el manga, pues muchos fans argumentan que tal vez Sailor Moon no fue capaz de matarla, y la selló en el eclipse que estaba ocurriendo en ese momento. Ella fue sellada y una vez que Chaos fue derrotado, ella automáticamente es destruida, ya que ella es una criatura enviada por Chaos. E incluso si ella fuera una encarnación del Caos, no tendría que morir necesariamente. Y siguiendo básicamente cualquier canon, el Caos nunca fue realmente derrotado, simplemente se debilitó hasta un punto en el que después de un largo tiempo, recobró fuerza y nació como una Sailor malvada, en la época en la que Sailor Cosmos estaba presente. Por lo que sugiere que no murió, sino que simplemente desapareció de la Tierra, y está sellada en el lado oscuro, es decir, su lado de la luna. Bien amiguitos, espero les haya gustado estas teorías que traje para todos ustedes. Si el video les gustó, no olviden comentar y compartirlo con sus amigos. Me ayudará mucho a seguir trayéndoles videos así. Ahora enviaré saluditos a nuevas personitas que se unen a esta comunidad de Sailor Moon. Un saludo para Antonio García, Yumi Charmfnuts, Chibi Moon Super Serena, Mariana Cristobal, Valentina de Fiori, Sailor, Card Captor, Betty Beltrán, Carmencita 38, Anya Karen, Alexa Pareja, Jesús Eduardo Van Hernández, Edwin Jesús, Alexi Rico, Manuel de MC, Gerardo Romero, Mitsuki Sakurada, Himeko muy feliz cumpleaños, espero que hayas tenido un día feliz, te mando un gran abrazo. Venus Orozco y Soy Gómez. Les saluda su amiga, Samotita 16. Hasta la próxima.